Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Agradecemos al Señor por darnos el privilegio de poder estar otro domingo más en comunión, en congregación. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que usted tome control de este tiempo de oración que tenemos para usted, Señor. Que su sabiduría inunde nuestras almas, inunde nuestras vidas, que podamos alabarle con gozo, con alegría, que cada palabra que salga de nuestra boca sea para gloria y honra suya. Le pedimos, Señor, que siga cuidando de nuestra iglesia, su iglesia en el mundo, Señor, para que contra esta pandemia, contra los embates del enemigo, contra las dudas, contra todo, Señor, y que usted siga siendo nuestro escudo y fortaleza. Le damos gracias en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer el devocional del día de hoy. Desde el domingo pasado y el miércoles he estado hablando del libro de Proverbios. Hemos visto que las formas en cómo mostrar la sabiduría o cómo obtenerla, de acuerdo en el capítulo número 3, y pudimos ver que el primer punto que tocamos fue que había que identificar nuestros ídolos para ver en qué confiamos, si estamos confiando en algo más que nuestro Señor, ya sea desde trabajo, estudio, familia, una relación, si estamos poniendo en primer lugar eso antes que al Señor. También vimos, esto fue en el versículo 5, en el versículo 6, vimos que del capítulo 3, que hay que someternos a su palabra, que hay que reconocerlo en todos nuestros caminos, no solo dentro del ministerio de la iglesia, sino como vecinos, como familia, como compañeros de trabajo. En cada una de nuestras decisiones tenemos que someternos a la palabra del Señor. Como dice, reconócelo en todos tus caminos. También vimos que tenemos que tener un corazón enseñable, es decir, tenemos que estar abiertos a las críticas. Como dice, no seas sabio en tu propia opinión, en el versículo 7, ese también era otro, porque muchas veces nosotros somos necios. No queremos tener consejo de los demás y ya sea por la raza, ya sea por la edad, no queremos hacer caso. Muchas veces, ya sea por la cercanía, no queremos escuchar a nuestros padres, pero sí a nuestros amigos de nuestra misma edad, podemos estar fallando y tener un corazón que no acepta una segunda opinión. También nos decía en el versículo 9 que tenemos que ser generosos con el Señor. Dice, honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos de tus cosechas. No hay que negarle al Señor porque el Señor nos ha dado todo. Muchas veces cuando no nos alcanza decimos que no nos alcanzó para darle ofrenda al Señor, y eso no es así. El Señor siempre está por encima de todo y sabemos que Él siempre nos va a proveer, así que tenemos que darle nuestros primeros frutos. También vimos la quinta forma de que había que aprender de la adversidad. Este mundo es un mundo malicioso, perverso, hay mucho sufrimiento, y si sabemos que es inevitable, entonces tenemos que utilizarlo para ser sabios y no para dudar frente a nuestro Señor. Así que le quería leer el versículo 27 y 28 que dice, no niegues un favor a quien te lo pida. Si en tu mano está el otorgarlo, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Proverbios 3, 27, 28. Este sexto punto quiere decir que tenemos que hacer justicia, es decir, en este caso tenemos que servir a los demás, tenemos que ayudarlos. No podemos obtener una sabiduría o mostrar la sabiduría de nuestro Señor si no nos importan las personas que están a nuestro alrededor. Entonces aquí aparece, explican directamente que es para una necesidad física, económica de nuestros tiempos. Dicen, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Entonces simplemente no podemos hacer caso omiso de las necesidades de las personas. Esto no es una cuestión de caridad, sino que es una obligación que tenemos para con nuestro prójimo, que el Señor nos lo pide, pues. Entonces, no preocuparnos de ellos cuando tienen una necesidad física o económica, estamos pecando contra el Señor. Eso se convierte en una injusticia. Juan Calvino escribió, no debemos pensar en lo que los hombres merecen, sino mirar a la imagen de Dios.
Muchas veces vemos a nuestro vecino, a nuestra familia, a nuestro compañero y decimos, este no se merece nada, no lo voy a ni ayudar. Entonces no debemos pensar de esa forma, no debemos ver a las personas. Si vemos a las personas siempre vamos a tener excusas. Tenemos que ver a la imagen de nuestro Dios, a quien debemos toda honra y amor. Puedes decir, Él merece algo muy diferente, pero ¿qué se merece el Señor? El Señor si nos hubiera dado lo que nos merecía, nos hubiera dado la muerte. Si hubiera visto si merecíamos o no por nuestras acciones, eso, siempre íbamos a salir perdiendo. Pero Él no miró a nuestras vidas, sino miró a su Hijo Cristo. Así mismo nosotros tenemos que mirar, como el Señor nos pidió, ayudar a nuestro prójimo. Dice que si ayudamos a los niños, a las viudas, a los pobres, entonces lo estamos ayudando a Él. El Señor quiere que tengamos un corazón que haga justicia, un corazón que se preocupe por los demás. Entonces tenemos que involucrarnos más en la vida de los demás, de los necesitados. Tenemos que involucrarnos más. Estamos en una sociedad que es muy competitiva, que no quiere ayudar a los demás, que quiere pasar por encima de los otros para poder escalar. Y en lo primero que vemos es si se me lo merecen o no. No podemos vivir de esa forma. Tenemos que saber que este es un mundo quebrantado, que todo el mundo falla, que nosotros fallamos, que nosotros fuimos perversos y así mismo el Señor dio su vida por nosotros. Entonces no podemos ser tan superficiales. No podemos pensar solo en nosotros y en cómo enriquecernos, sino tenemos que ayudar a los demás. Así mismo, para cerrar, quiero leer el capítulo 4, 7 y 8 y dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Proverbios 4, 7, 8. Aquí estamos viendo algo increíble. El Señor quiere que nosotros primero que busquemos, una de las cosas primeras que busquemos es la sabiduría. No podemos abandonar ese camino de buscar la sabiduría de Dios. Dice, adquiere la sabiduría. Está claro. Nunca tenemos que rendirnos en la búsqueda de la sabiduría. Entonces tenemos que hacer cualquier cosa bajo la voluntad del Señor para obtenerlo. Tenemos que cueste lo que nos cueste, porque será mucho más costoso el no tenerla que el buscarla. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Ya vimos los 6 puntos de los que hablamos, que fue ver en dónde tenemos nuestra confianza, que tenemos que someternos y obedecer su palabra, que tenemos que estar al servicio de los demás, abiertos a las críticas, aprender pacientemente a la adversidad, ser generosos con el Señor. Entonces esto siempre va también a los necesitados. La forma de adorar a nuestro Señor es ayudar a los necesitados y tenemos que practicarlo. No podemos buscar la sabiduría y no buscar el ayudar a nuestro prójimo. Eso viene de la mano. Así que tenemos que tomar las decisiones más sabias. Y si el Señor en el versículo 7 y 8 nos pide, nos ordena qué es lo que tenemos que buscarlo y que no nos tenemos que rendir, sino que por sobre todas las cosas hay que buscarlo, entonces tenemos que, como dice su palabra, estimar la sabiduría, y dice que ella te exaltará, abrazará y te honrará. Entonces esa es una gran promesa de nuestro Señor, que tenemos que buscar la sabiduría, y la sabiduría no le llega a las personas inteligentes, no le llega a las personas afortunadas, tampoco le llega a los que son pobres o a los que no tienen recursos. No, la sabiduría la encuentra el que la busca, dice el Señor, la encuentra los que están decididos a encontrarla. Y el Señor quiere que primeramente en su palabra y en la oración, y también en la ayuda a los demás, que lo encontremos. ¿Qué tan decididos estamos de encontrar la sabiduría que es Cristo Jesús? Tenemos que proponerlo en cada día, cada tiempo, orar para que el Señor nos dé sabiduría, así como lo pidió el rey Salomón. Entonces tenemos que rendirnos ante nuestro Dios y que su voluntad sea la nuestra. Tenemos que buscar esa sabiduría, hermanos. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar para terminar este tipo de devocional. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque muchas veces no buscamos esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que encarnó en Cristo Jesús, Señor, sino que nosotros queremos buscar esa sabiduría humana, mezquina, egoísta,
que el mundo dice que nosotros somos los mejores y que no importa lo que pasa a nuestro lado, sino que nos debe importar solo nuestras vidas, nuestra familia. Usted dice que busquemos primeramente su sabiduría y que entonces tenemos que exponerla a los demás, Señor, predicar el evangelio, ayudar a los necesitados y que sobre todo esas almas que necesitan de esa salvación, de ese mensaje, de esas buenas nuevas, así como también nosotros la hemos necesitado desde el primer día de nuestras vidas, desde que lo conocimos, desde que escuchamos su palabra y todavía hoy en día que lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque no dejamos de fallar, Señor. Estamos en un mundo pecaminoso, en un cuerpo decrépito, en un cuerpo lleno de pecado, que muere, pero cuando estemos allá con usted arriba, en la gloria, en su gloria, Señor, tendremos unos cuerpos glorificados como usted cuando fue al cielo, Señor. Así que le damos gracias por ese bellísimo mensaje del evangelio y que lo podamos compartir no solo en palabras, sino también en acciones. Todo esto le damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar con un tiempo de alabanza. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti
necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Bueno, hermanos, queremos felicitar a nuestros cumpleañeros de esta semana, al hermano Alejandro, a nuestras hermanitas Kelly y Sarita, y también a nuestra hermana María, que han cumplido esta semana, así que vamos a orar por ellos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, de nuestros hermanos que han estado con nosotros cada día en la iglesia, que no los hemos podido ver, que los extrañamos, pero que sabemos que una vez que todo esto termine los volveremos a ver. Señor, le pedimos que siga cuidando sus vidas, que los siga cuidando físicamente ante el COVID, ante otras enfermedades, pero sobre todo que los siga cuidando espiritualmente, que les dé sabiduría, que les dé discernimiento, que les dé ese gozo, ese anhelo, ese querer de buscar su palabra diariamente y de crecer en espíritu y en verdad. Le damos gracias porque ellos han sido bendecidos y también son una bendición para nosotros como hermanos. Le damos gracias porque pueden cuidar a su familia, pueden ser ejemplo para los más chicos y ellos mismos pueden ser ejemplos, los más chiquitos, para los demás, Señor. Así que le damos gracias por todo, Señor, y que se haga su voluntad en la vida de ellos, Señor. Todo esto le pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a cantar el feliz cumpleaños.
feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Vamos a pasar al tiempo de prédica con nuestro pastor Lino Smith. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, Dios nos concede el privilegio de abrir su palabra, escribiendo el apóstol Pablo en en Efesios, capítulo 6. Hemos estado viendo los últimos versículos. Hoy veremos los versículos 18 y 19, 20, con respecto a la oración, pero sobre todo también últimos saludos que él envía. Dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos. Señor, te damos las infinitas gracias por esta porción de tu palabra. Te agradecemos, Señor, la manera en que tú, como enviaste a tu Hijo acá, a este mundo, y nos dejó ese mensaje, tu mensaje, Señor, que tú lo usaste. Gracias, Padre, por ello. Te pedimos que tú nos ayudes ahora en meditar en ella, que la enseñanza se aplique en nuestras vidas, Padre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos ha hablado la última parte acerca de la armadura del Señor. Nos dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Orar por todos los santos. Realmente vemos aquí de que la armadura que Pablo nos presentó, veo yo que la oración, si se quiere, podemos decir que es el número 7, o se envuelve todo. Podemos estar bien vestiditos, listos para la batalla, pero si no hemos orado, no hemos tenido comunión con Dios, de nada nos serviría. Por eso dice orando en todo tiempo. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, los soldados estando en la guerra, encontraron a su compañero saliendo de un lugar donde ellos estaban, del bosque. Lo agarraron
llevaron ante el jefe, ante el comandante, acusando de que se comunicaba con los enemigos. Y él decía, no, señores, es que yo fui a orar. Llevaron ante el comandante y el comandante dice, ¿qué estabas haciendo en el bosque? Y él le responde, fui a orar. ¿Esa es tu costumbre? El soldado responde, sí, siempre hago esto. Y entonces el comandante dice, demuéstrame. Ahora mismo arrodíllate delante de mí, ore, porque tú lo vas a necesitar ahora. Y él se arrodilló y empezó a orar. Y luego el comandante le dice, basta ya. Ya yo sé que en verdad tú oras, porque se nota, se escucha, puedo ver en tu vida. La oración es la comunicación con nuestro Padre Celestial. Esa es la oración. Por eso es que dicen que la oración es el oxígeno del creyente. Nosotros no podemos vivir sin respirar. De la misma manera, el creyente no puede vivir sin la oración. No podemos pelear la batalla por medio de nuestros propios esfuerzos. Por muy fuerte y talentoso que seamos, siempre se necesita la oración, orar. Cuando Amalek atacó a Israel, Moisés se fue a la cumbre a orar, mientras Josué con su espada en mano, fue a pelear a la batalla allí en el valle. Moisés usó la oración para interceder por Josué mientras Josué peleaba. Dice en nuestro texto que se refiere a esto, de que mientras Moisés oraba, Josué prevalecía. Pero cuando dejaba de orar, los enemigos prevalecían. Mientras levantaba la mano Moisés, prevalecía Josué. Y como se cansaba, porque así estaba orando con las manos levantadas, entonces los que estaban alrededor de Moisés tomaron la mano de Moisés y retenían allí para que Josué prevaleciera contra el enemigo. La oración era muy importante. La oración es el poder que nos da para la victoria. Nos da la victoria. Antes de enfrentar la última batalla, Jesús llevó a sus discípulos a orar al huerto de Getsemaní. Desgraciadamente, los discípulos no acompañaron al maestro, sino que se quedaron allí dormidos. Y Jesús oraba solo. Pablo nos dice cómo debemos orar. Orad en todo tiempo. Para poder derrotar a nuestro enemigo Satanás, la oración es importante. La oración cambia todo, como vimos en el caso de Moisés. La oración cambia todo, como podemos pensar de lo que hizo Elías, de lo que hizo Eliseo, de lo que hicieron los profetas. Cuando dice la palabra de Dios, estamos enfermos, debemos orar. Orar por los enfermos para que sean curados. Cuando necesitamos el alimento, debemos orar. Por eso es que tenemos unas costumbres hermosas, digo yo, muchos en nuestros hogares,
que oramos dando gracias a Dios por el alimento que el Señor nos da. ¿Cuántas veces he escuchado y hemos tenido muchas ilustraciones de que la gente, estando alrededor de la mesa sin comida, oran y Dios responde? Y esa es una realidad. Oramos para que Dios provea el alimento, como ahora, en las grandes necesidades que tenemos, no solamente nosotros, sino el mundo entero. La epidemia ha hecho esto de que la gente oren más, dependan más, gracias a Dios, de que Dios utiliza todos los medios para que nos acerquemos nosotros a Él. Así que si necesitamos el alimento, oramos. Para salvar a las almas perdidas, oramos para que el Señor nos indique a quién hablar, para que el Señor nos dé las palabras, como el apóstol Pablo dice en el texto nuestro, dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Me acuerdo de un hermano muy querido que ahora ya está con el Señor. En una ocasión, abrazándome, me dijo, pastor, allá en la convención, yo oro por usted diariamente. Y eso me tocó orar por mis hermanos y diariamente. Hermanos, damos gracias al Señor de que en nuestra iglesia, muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, o todos nosotros, debemos tener esa costumbre hermosa de orar unos por otros. Oramos para que cada uno de ustedes tenga una tremenda bendición y que Dios cuide. Ahora que se utiliza ese medio, que envían mensajes, ¿cuántos mensajes van y vienen y llegan y dicen, estoy orando por usted? Así encontramos de que cuando queremos evangelizar al mundo, oramos como hacemos ahora por nuestros hermanos y hermanas que están en el campo misionero, ya sea en nuestra América Latina, ya sea en nuestras comunidades, ya sea en nuestro país, hermanos que hemos conocido y están en África, en Asia, en otros lugares. Y eso me recuerda también una vez allá en Dallas, una niña le dice a la mamá, mamá, por esa familia es que oramos todos los días. Ellos eran de África. Por eso siempre he creído, queridos hermanos, que el evangelio en la comarca Cunayala progresa porque desde Inglaterra oran, o más bien oraban por los cunas, oraban por la obra misionera en Panamá, por nuestra convención, por toda nuestra República de Panamá. Sí, la oración es lo que nos alegra, nos acerca para que el evangelio sea llevado a todas partes, como oramos por nuestras misioneras que están ahora en Asia, en África y en otros lugares que el Señor nos ha dado el privilegio de conocer, misioneros que están en estas partes del mundo. Si estamos enfermos, oramos. Debemos orar por los enfermos. Si necesitamos alimento, oramos.
para que Él provea la necesidad para cada persona. La oración para salvar a esas almas perdidas. La oración antes de evangelizar. La oración cuando estamos enfermos. Dice Santiago 4:2, no tienes lo que deseas porque no pides. Necesitamos pedir, pero pedir conforme a la voluntad de Dios. Cristo dijo, pedid todo lo que querráis, pero pedid en mi nombre, para que Él nos conceda, nuestro Padre Celestial nos conceda. Dice nuestro texto en este versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo oraremos en el Espíritu? Cuando oramos en el Espíritu, oraremos conforme a la voluntad de Él. Muchas veces no sabemos, especialmente cuando estoy orando por los enfermos, yo me pregunto muchas veces y le digo, Señor, tú sabes que mi deseo es que se cure, pero eres tú el que toma la decisión. Y entonces el Espíritu nuestro se comunica y sabrá pedir conforme a su voluntad. Muchas personas ahora estarían muertos, tan vivos, porque hemos orado por esas personas y Dios ha respondido nuestra oración. Muchos estarían perdidos, pero están ahora, conocen al Señor, son hijos de Dios, porque hemos orado por estas personas. Muchos que se han alejado estuvieran lejos todavía de Dios, pero han vuelto porque hemos orado por esas personas. Sí, antes de evangelizar al mundo perdido, debemos orar, orar en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos insta el apóstol Pablo, orad sin cesar. Esto significa comunión constante con el Señor. Siempre debemos estar orando porque en cualquier momento el enemigo nos ataca y debemos estar ya listos. Orad sin cesar porque el enemigo no descansa. Dentro de la oración, mucha gente me pregunta y me han dicho y he escuchado, ¿cómo es que ustedes oran? ¿Cómo es que los grandes misioneros, grandes hombres de Dios han orado 2, 3 horas? Y yo cuando oro, se me acaba qué decir. Hermanos, es que debemos orar por todos, por las necesidades que hay. Debemos orar siempre para que Dios pueda responder nuestras peticiones, orando en todo tiempo. Esto significa una constante comunión con el Señor. Siempre debemos estar orando porque todo el tiempo estamos siendo atacados por el enemigo. Si el enemigo no nos ataca, estará atacando a otra persona, a otro hermano nuestro, otra hermana nuestra. Y por eso debemos y por ello debemos estar orando por ella, intercediendo por él o por ella. También nuestra oración dice en todo tiempo y súplica en el Espíritu, velando en ello toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Qué bonito es escuchar cuando dice, hermano, esta mañana me llamaron, hace buen tiempo que no escuchaba de esa hermana. Pastor, estoy orando por usted. Lo necesito, necesitamos. Así que debemos aprender a orar por una oración intercesora, orar unos por otros. Toda nuestra comarca necesita la oración. Comarca Nove, comarca Emberá, comarca Cuna. Nuestras iglesias
en toda nuestra República de Panamá, nuestros hermanos en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, toda nuestra América. Debemos estar intercediendo por estos pastores, por estos hermanos que comparten el Evangelio, oración de súplica. No solamente esto, sino también nuestra oración de acción de gracias. Cómo no dar gracias a Dios de todo lo que Dios nos ha dado. A pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas, Dios nos ha mantenido hasta aquí y ha provisto nuestras necesidades, y por eso es que debemos entonces alabar al Señor dando gracias. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros padres. Gracias por las personas que están a nuestro alrededor. Dice en Job, capítulo 42, versículo 10. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job. Conocemos la historia, cómo Job estaba sufriendo, cómo sus 3 amigos llegaron. Trataron de consolar, pero más bien no fue de consuelo. Hubo argumentos, hasta que Job, dice aquí la palabra de Dios, rogó por sus amigos. Y entonces Dios sanó la aflicción de Job y aumentó al doble de todo lo que Job había tenido antes, todo lo que él había perdido, y Dios le concede doblemente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Luego dice el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Debemos entonces orar por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Y así, cuando oramos, estamos y nos mantenemos atentos. Cristo dice a sus discípulos, velad sin cesar, siempre, para que no entréis en tentación. Como decía, que la última batalla, antes de ir a la cruz del Calvario, Jesucristo ora. Y los discípulos, ¿qué pasó? Nos dice que quedaron dormidos. Por haberse quedado dormido, por no haber orado, por no haberse preparado, Pedro, ¿qué le sucedió? Permitió que el enemigo Satanás le tuviera éxito de Satanás. Y pobre Pedro, por no haber estado velando. Para que no entréis en tentación. Cristo siempre oraba y Él nos enseñó. En todo momento Él oraba. Él oró antes de escoger a sus 12 discípulos. Él oró antes de multiplicar los panes. Él oró antes de resucitar a su amigo Lázaro. Él pasó toda la noche orando allá en el monte antes de calmar la tempestad. Lo que yo digo, queridos hermanos y hermanas,
Si realmente Jesucristo, que era Hijo de Dios, Hijo Dios, Dios mismo, necesitó la oración, oró siempre para que la voluntad de Dios se hiciera, cuanto más nosotros, con más razón, nosotros necesitamos orar. Por eso yo siempre pienso, queridos hermanos y hermanas, cualesquiera decisión que tomemos o antes de tomar la decisión, yo me acuerdo de un joven que me vino a decir, pastor, acabo de terminar la universidad y me ofrecen 4 empresas el trabajo, yo no sé cuál escoger. Y le respondí, joven, tome tu decisión de rodillas. Sí, hermanos, no hay mejor decisión de rodillas, porque entonces Dios nos mostrará. Cristo necesitó la oración. Nos dice en el Antiguo Testamento que Nehemías, cuando escuchó que Jerusalén estaba arruinado, antes de poder ir a hablar con el rey Artajerjes, él oró. Nehemías oró. Y entonces que habló con el rey, y cuando el rey le dio permiso y se fue a Jerusalén, estaban levantando el muro, también se levantaron los enemigos. Y dice Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios. Sí, oraron. Pero la oración no es solamente orar y ya dejar en las manos de Él. Bueno, Él va a hacer, sino también debemos tomar la acción. Dice ese texto, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Pero también pusimos guardias de día y de noche. El secreto de la victoria, queridos hermanos y hermanas, está en la oración. Orando y estando atentos. Esa es la victoria. Ahí está el secreto para tener la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el enemigo del diablo. Los discípulos, en vez de orar, como sabemos que ellos estaban durmiendo. El resultado, la victoria de Satanás. Jesucristo habló acerca de la persistencia cuando da la parábola del juez injusto y dice que la viuda todos los días iba donde el juez y el juez estaba molesto y cansado de que esa viuda la molestara. Entonces dijo él, le haré la justicia. Persistencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de que mucha gente oran? ¿Cuántos años lleva orando una esposa por el esposo para que él conozca al Señor, para que él entregue su vida al Maestro? ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos años han pasado una madre orando para que el hijo conozca al Señor? La oración. Por eso es que dice orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Persistencia para que el Señor responda a la oración. Alguien le decía al pastor, he orado tantos años por mi esposo, he orado tantos años por mi hijo. ¿Cuándo dejo de orar? Y él le dijo, hermana, dejarás de orar hasta que mueras.
por tu hijo o por tu esposo. Y damos gracias a Dios que Dios es fiel en sus promesas y nosotros debemos ser persistentes. Dice el apóstol Pablo que debemos tener la súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel y estaba pidiendo a los hermanos de Éfeso que oraran por él para que al hablara con denuedo la palabra del Señor a estos soldados. Con razón, el apóstol Pablo tuvo éxito y pudo compartir el evangelio a todos los soldados. Tuvo la oportunidad porque cada cierta hora cambiaban a los soldados, así que nuevas personas eran para evangelizar. Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para terminar, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Cuántas personas estuvieron con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, algunos me han dejado como Demas y otros más que se fueron al mundo. Pero ese Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico iba a dar informe para que supieran cómo está el apóstol Pablo. Es importante que nosotros tengamos que rendir informe a algunos hermanos nuestros, compartir de lo que el Señor está haciendo y cómo Él está usando nuestras vidas. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. No importa las circunstancias en que estemos, el amor se mantiene. La gracia que debe reinar entre los hermanos. Y eso oramos y doy gracias por cada uno de ustedes que son fieles en la oración y que deben continuar orando, como dice el apóstol Pablo, para esto mismo, para que pueda yo hablar el evangelio, el misterio del evangelio con denuedo y que hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo necesitaba esa oración. Así termina. Qué linda manera de terminar el mensaje. Libro de Efesios, los de Éfeso, Pablo empieza hablando de que nosotros somos hijos de Dios y nos lleva a las alturas celestes en el cielo con Cristo. Y termina aquí en la tierra de rodillas. Sí, hermanos, el éxito de nuestra vida está y depende cómo utilizamos nuestra rodilla. Pedimos al Señor que nos ayude a enseñar, a aprender a orar y ser persistente, como lo hemos visto esta mañana. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar pasando a otro tiempo de alabanza.
bellas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Cristo verán marcague, Baba y Garnu etkine, Nue vela y tómala, Baba y Garnu etkine, Anma la venda que di, ni bahan marnidoe, Tognu edi, Baba y Gardina gue, Tognu edi, Baba y Gardina gue. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Tognu edi, Baba y Gardina gue, Tognu edi, Baba y Gardina gue. Pastor nos despide con una oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos infinitamente de la manera como tú has provisto nuestra necesidad. Has provisto, Padre Celestial, armamentos que podamos utilizar cuando peleamos contra nuestro enemigo, y te agradecemos porque nosotros estamos al lado del vencedor, tú, nuestro capitán. Y te agradecemos, Padre Celestial, que tú nos enseñas de que de rodilla se gana la victoria. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús te suplicamos y que nos cuide siempre. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos otro domingo más. Que el Señor los bendiga. Le damos gracias por haber estado con nosotros. También a todos los que nos ven por YouTube. Que el Señor los siga bendiciendo. Que sigan creciendo en la palabra. Que lo anhelen con todo su corazón. Y que el Señor sea lo primero en nuestras vidas y lo que mayor confianza nos da. Solo nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, les recordamos que este sábado que viene, el 6 de febrero, tendremos nuestro ayuno. Nuestro primer ayuno del mes, el primer sábado. Así que los invitamos, no se lo pierdan, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Que Dios lo bendiga. Chao.